para pensar que hace algunos 2000 años Juan estaba sentado en la isla de Patmos y recibió esta asombrosa visión que ha intrigado a la humanidad desde entonces. Eso jugó un rol tan importante en la resolución de los problemas de la Reforma y jugará un papel muy importante al desentrañar los problemas de los tiempos en los que estamos viviendo. Y me preguntaba si no deberíamos entrar en algunos detalles y ver exactamente lo que esto implica. Apocalipsis capítulo 14 trata de esta tremenda apertura, de esta experiencia de la sala del trono y el Cordero parado allí rodeado de todos los redimidos. Y luego sigue con este mensaje que tiene que ser dado a la humanidad. El mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis capítulo 14, comenzando en el verso 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que de modo el evangelio eterno debe ser revivido una vez más y debe ser predicado a todo el mundo. Este es un lenguaje universal que se usa aquí. Cada nación, reino, lengua y pueblo. El mundo entero debe ser iluminado con la gloria de estos mensajes. Y estos no son mensajes que se hacen en un rincón, porque dice que se gritó en voz alta. Así que este es un mensaje muy, muy importante. Un mensaje culminante. Teme a Dios y dale gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, justo antes del capítulo 14, tenemos, por supuesto, Apocalipsis 13. Que identifica los poderes involucrados en esta lucha final. Tú tienes la bestia saliendo del mar y tú tienes la bestia que sale de la tierra. Y por definición, una bestia es un reino, es una entidad política. Pero también tienes la imagen de la mujer entrelazada en esta bestia. Y una mujer en la Biblia es siempre un símbolo de una iglesia. Y cuando los reformadores comenzaron en el capítulo 14 de Apocalipsis, llegaron a la conclusión de que la bestia del mar no es otra que el mismo papado, Martín Lutero, Melanchthon, Wesley. Todos estos reformadores identificaron a la bestia del mar como el papado. Y los atributos que encontramos allí se están muy conectados con los atributos que encontramos en Daniel capítulo 7, donde los atributos del poder del cuerno pequeño, que también es una entidad política, también se enumeran. Allí tienes atributos como un poder blasfemo que persigue a los santos. Todos estos temas que encuentras en Apocalipsis 13. Así que este poder era este sistema político, religioso, la unión de la iglesia y el Estado, haciendo cumplir las doctrinas de la iglesia. Antes del capítulo 13, tú tienes el capítulo 12. Y en el capítulo 12 tú tienes este gran conflicto entre el bien y el mal. Tú tienes el dragón de un lado y tú tienes a Cristo y sus ángeles en el otro lado. Y esto describe el conflicto a lo largo de las edades. Y la historia escrita de antemano es absolutamente asombrosa. Y aquí se describe a una mujer, una iglesia, que sería perseguida sin descanso durante este periodo
de 3 años y medio, o sea, 42 meses, 1260 días. Y los reformadores aplicaron el principio bíblico de principio de día y año. Por lo que si calcula estos tiempos resulta en 1260 años, porque la Biblia nos los dice, que tomemos un día por año. Y después de los disturbios que describen la persecución de la novia de Cristo durante la época de la supremacía papal, cuando esta mujer estaba siendo atendida en los lugares más solitarios y predicaban el evangelio vestido de cilicio y con derramamiento de sangre difundían la palabra de Dios, mientras el sistema político religioso iba creciendo en estatura, en la corte de los reyes, recibiendo los elogios y el homenaje que sentían que debía a ellos, que eran el poder superior del espíritu y el portador de la espada, empuñando la espada sobre la espada secular también, y la espada secular empuñada en el nombre de la espada espiritual. Estos fueron los temas bajo los cuales la reforma se apoderó. Y luego la mujer tuvo que huir. Y durante todos esos años, esta guerra y conflicto llevaron a la mujer de la iglesia de Dios a experiencias en el desierto. Y huyeron a las diversas partes del mundo, donde podrían tener paz y practicar su religión. Y en ese momento los Estados Unidos estaban siendo colonizados. América del Norte, África estaba siendo colonizada. Los australianos y Nueva Zelanda estaban siendo colonizados. Y el protestantismo se extendió al Nuevo Mundo. Con el surgimiento del poder del protestantismo, se instaló la complacencia. Y nuevamente hubo una regresión, tal como la hemos tenido en la historia de Israel. Tú tienes este florecimiento de la verdad y esta adhesión a principio, solo para dar paso de nuevo a la decadencia y a la apostasía y el deterioro. Y como tuviste esas olas de apostasía y esa ola en cuanto a la fidelidad siguiendo unas tras las otras, lo mismo va a suceder en el mundo cristiano. Cuando la persecución y las personas fueron fieles, defendiendo los principios incluso hasta la muerte. Pero cuando las cosas comenzaron a calmarse, la persecución no era tan obvia. La complacencia se instaló. Y luego hubo este regreso al sistema como lo tenían antes. Y Dios tuvo que levantar a otra gente. Y dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y el dragón, que ese es el diablo, se enfureció con la mujer. Esa es la iglesia. Y fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente, la que quedó después de los 1260 días. O 1260 años de supremacía papal, que por cierto se extendía desde el 538 después de Cristo, cuando el obispo de Roma se subió a la silla papal y no solo ejerció el poder religioso, sino que también ejerció el poder político. Y luego, en 1798, este poder fue eliminado por las autoridades francesas de Berthier y entró en Roma y abolió el gobierno del papado, el gobierno secular. Y la Italia moderna nació. Pero este poder iba a recibir su poder de nuevo. Y por eso la Biblia dice que aunque hubiera recibido la herida mortal sería sanada. Y el mundo entero seguiría detrás de la bestia. Y es por eso, por lo tanto, que el cisma que había tenido lugar en la Reforma debería ser sanado. Y todos volverían a unirse. Pero había un grupo que estaría decidido a ceñirse a los principios de las Escrituras, en lugar de sucumbir a la teología popular de la época. Y el dragón estaba furioso con esta mujer, esta iglesia.
y fue a hacer la guerra con el remanente de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El conflicto entre los principios bíblicos y esos del ambiente teológico popular se concentraría, por tanto, en torno al tema de los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que eso se define como el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es ese espíritu que ha estado existiendo en la palabra profética a través de los años. Así que Jeremías, Isaías, los profetas de la antigüedad tuvieron el testimonio, ellos tuvieron el don profético, y por lo tanto este mensaje formaría un compartimiento del último mensaje. El conflicto sería entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, y la unidad en la apostasía que tendría lugar en el resto del mundo. Esto requirió un mensaje específico y viene en un momento específico. Y lo leemos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Este mensaje de los 3 ángeles es asombroso en su integridad. Vamos a leerlo de nuevo. Y vi a otro ángel volando en medio del cielo. Así que este es un mensaje relámpago que se está moviendo a la velocidad del rayo, teniendo el evangelio eterno para predicarse. Justo en ese momento, ¿cuál es el evangelio eterno? El evangelio eterno es el evangelio de salvación en Jesucristo. Son las buenas nuevas del Mesías que vendrá. Y sabemos que este evangelio existió desde el principio. Fue en realidad concebido antes de que existiera cualquier ser creado en este planeta. Encontramos la semilla del mismo al principio allí con Adán y Eva, con la primera promesa del Mesías, donde la enemistad estaría entre la semilla de la mujer y el dragón y su semilla. Este conflicto entre los hijos de la obediencia y los hijos de la desobediencia lo encontramos en Caín y Abel, donde Abel trajo la ofrenda que significaba salvación, pero Caín dice que no, que son las obras de mis manos las que deberían satisfacer a la deidad. Y este conflicto comenzó allí y ha ido progresivamente una y otra vez en la historia de la humanidad. Pero el Evangelio no ha cambiado. Cuando la luz del Evangelio casi se había apagado, cuando en la oscuridad de la Edad Media, que la historia llama la Edad Oscura, cuando esa luz estaba casi apagada y extinguida, los reformadores se encargaron de que esa luz brille de nuevo una vez más. ¿Y cuál era esa luz? La luz era la salvación, que solamente se encuentra nuestra justificación, que es por la fe en la obra completa del Hijo de Dios. Nos apropiamos de la salvación por la fe, aferrándonos a la promesa y confiando en un sacrificio que está fuera de nosotros. Justificación por la fe y no por las obras. Y este conflicto entre la fe y las obras, entre las palabras de Romanos y las palabras de Santiago, rabiaron en ese periodo temprano del protestantismo. Y Martín Lutero, cuando descubrió el glorioso evangelio de salvación en Cristo, tuvo un conflicto con el libro de Santiago y lo llamó la epístola de paja.
Pero más tarde, mientras estudiaba más profundamente en el tema, vio la relación. En una etapa, le ofreció su gorro de médico a cualquiera que pudiera reconciliar a Romanos y a Santiago. Pero después de un tiempo vino y tomó el gorro y se lo puso en la cabeza, porque él mismo lo había reconciliado. ¿Ves cómo funciona? Fueron una consecuencia de la salvación y no un medio para la salvación, porque por la fe sin obra es muerta, pero las obras nunca podrán salvarte. Esto es algo que está completamente fuera de ti. Es por la fe en el Hijo de Dios que recibimos nuestra salvación. Es al creer en la palabra y aceptándola como si fuera una realidad. La fe es la sustancia, la realidad de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Así que la fe se convierte en una realidad viva en el alma por medio de la cual nos apropiamos de la salvación que se ofrece en Jesucristo. Este es el Evangelio eterno para nosotros, opuesto al Evangelio de las obras. Así que cuando el reformador dice que eres salvo por la fe, solamente la Contrarreforma dijo que esta palabra por sí sola no tiene lugar y fue anatemizado en el Concilio de Trento y dijo que aquellos que afirman que la salvación es solo por fe son anatema. Y así el escenario estaba listo para que la sangre fluyera de nuevo y la sangre de los santos fluyera, y la historia nos dice cuál fue el resultado de eso. Millones de personas perdieron la vida porque tomaron su posición, ya sea de un lado del Evangelio o por el otro lado del Evangelio. Antes fuimos salvados por las obras o fuimos salvados por la fe en la palabra. Y hoy parece haber un compromiso. Parece que han llegado a la posición de compromiso, porque dice en su declaración conjunta sobre la justificación, donde el mundo protestante se ha alineado una vez más con el mundo católico y han puesto las definiciones juntas, o eso dicen, y lo han definido, que juntos confesamos que solo por gracia, en las obras salvadoras de Cristo, somos justificados. Pero no es lo mismo que decir solo por fe. Por gracia solo no es lo mismo que decir solo por fe. Porque la gracia puede ser administrada también por otras partes. El perdón puede venir por otros medios, en las indulgencias, por ejemplo. Este es el sistema papal, el que dispensa la gracia. Al aliviar la pena de los pecados ya perdonados, que deberían ser eliminados en un lugar inventado para esta causa, es a saber, el purgatorio. Y el protestantismo no reconoce nada de eso porque no ocurre en la Biblia. Así que solo por gracia no es lo mismo que solo por fe solamente. Y por las obras salvadoras de Cristo no es lo mismo que por la sangre del Cordero. El catolicismo enseña que hay un tesoro del mérito. Y en este tesoro del mérito de las buenas obras de Cristo, pero también las buenas obras de María, que el catecismo define como pristinas a los ojos de Dios. Y no solo las obras de María, sino también las obras de los santos, para que todas sus obras meritorias estén disponibles en el tesoro del mérito y en el sistema, y que el sistema pueda apoderarse de ella a través del poder de la sucesión apostólica a través de los papas, y entregado como una indulgencia para el alivio del castigo del pecado, que esa es la gracia. Por lo que cuando dice a través
de las obras. Está implícito en el pensamiento católico que las obras incluyen las de otros también. Pero en el pensamiento bíblico, la salvación está en Cristo y en Cristo solamente. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Por lo que este asunto de la fe y las obras forma una parte central del Evangelio eterno. Desde el tiempo de Abel, cuando trajo ese sacrificio, donde por fe sacrificó el cordero inocente, señalando al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo, y ese sacrificio fue aceptado por Dios, mientras que Caín trajo las obras de sus manos, y ese sacrificio no fue aceptado. Es fascinante que Dios siempre haya afirmado que su obra está completa, porque descansó después de su obra de creación y descansó en la tumba después de su obra de redención. Por lo que el Evangelio eterno debe ser predicado una vez más. No hay compromiso posible. Como Martín Lutero dijo sobre este tema, que esta doctrina del compromiso de la justificación es imposible, es la piedra angular del Evangelio. Y así como la piedra angular fue rechazada en el tiempo de Jesucristo, cuando lo rechazaron como el Mesías, esta piedra angular del protestantismo será nuevamente rechazada. Por lo tanto, tiene que ser predicado a cada lengua, pueblo, lengua y nación, de que la salvación es por la fe en el Hijo de Dios y que somos salvos por la sangre del Cordero. Diciendo en voz alta, teme a Dios y dale gloria a Él. No gloria a nuestras propias obras, no gloria a nuestros logros, sino la gloria a Él. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué tiene de especial la hora de su juicio que ha llegado? Ahora, si volvemos al sistema judío, donde el Evangelio fue promulgado en tipos y sombras, allí el judío no fue salvo por la observancia de la ley. Tuvo que traer un corderito y tuvo que poner sus manos sobre el cordero y tuvo que confesar sus pecados sobre el cordero, y luego el cordero inocente murió en el lugar del culpable. Ese es el plan de salvación, ese es el Evangelio eterno. Es por la sangre de ese cordero que recibió el perdón.